vitaminas. Soy yo, Aurelio. Patrón. No llames la atención si estás cerca de la familia. Hoy estamos aquí para despedir a nuestros hermanos Alba y Pulque. Suficiente fentanilo para matar todas esas ratas. Me están diciendo que la familia entera fue atacada. Los alcanzaron a todos y se están muriendo, patrón. La soberana del narco. Yo tengo un plan para las dos. ¿Cómo que se escapó? ¿Qué me estás diciendo? ¿Un enfermero muerto? A ver, te mueves y te mueres. Engarróteseme ahí, a ver. El amado no la libró, vato. ¿Cómo que no la libró? Lo siento, primo. Pero el amado fue el primero en caer. La Luzma. ¿Cómo está la Luzma? Ella es de las que peor estaba. Oficialmente, este hospital queda bajo la custodia de las autoridades. A pelarnos, no hay de otra. A la Ruti y a la Luzma no les pueden tocar ni un pelo. Pero al Javi sí se lo cargan, vato. Así que, ahuecando el ala. La niña de la Luzma. ¿Qué le pasó a la Luzma? No me dieron detalles, pero pues se lo llevaron los médicos. ¿No? Voy a llegar con él. Él va esta tarde a un bar con unos paisanos. Eso me dijo. Si usted mismo quiere, yo lo mato. No sé que lo que te voy a decir no te va a gustar, pero nos tenemos que ir. Nadie va a abandonar este hospital. Detenidos por averiguaciones. La Luzma, patrón. ¿Luzma? Es que está muriendo, patrón. Yo me prometí que iba a someter a Casillas. Voy a recapturar al Señor de los Cielos. Voy a saber con mis propios ojos quién es quién al interior del cartel porque voy a desmantelarlo por completo. De ahora en adelante la soberana voy a ser yo. Pero el avión está casi listo. No es nada más que diga si nos vemos allá o donde usted dijo. Donde te dije, pedazo de loca. Si me permite darle un tiro a ese pirobo, va a quedar en deuda con usted para el resto de la vida, bueno. Es Luzma, déjenme ir. Me tienes que dejar ir. ¿Y yo por qué le iba a tener consideraciones a una criminal como tú? Yo solamente quiero que me vea, que sepa que no estás sola. ¿Y de qué va a servir? No se va a dar cuenta. Ya no quedan bien. Sabemos la clase de fichita que es Alfaro, Guillermo. Alfaro es la autoridad mexicana de más alto nivel en materia judicial. Le responde al mismo presidente. Hola. Hola. Sí. Sí, soy yo. Si Luzma se muere, va a ser sin ninguno de nosotros al lado, sin ninguna mano que haga. Luzma, niña, que pueda respirar. Llámalo, doctor. Llámalo, doctor. Por favor. Padre, no. No hay signos. No, por favor, no es cierto. No es cierto, Luzma. ¿Estás seguro? Pásamela. Tío Julio, soy la hija de Candelaria Briceño. Ya te dábamos por desaparecida. El viejo se tragó todo el cuento. Ya veo porque siempre fuiste la mejor en las prácticas de infiltración. ¡Gracias, Papeli, gracias! ¡La bolsa! Hasta que se dignó a aparecer esta loca, ¿no? Ahora te vas a llamar Catrasca. Tras. Ahorita me tengo que encargar del dueño del circo. Según me informan las enfermeras, un pariente estaba con su papá cuando llegó un comando de policías y empezó la balacera. ¿Cómo que su papá? Eso no puede ser. Quiero que veas lo que te va a pasar si te vuelves a atravesar en mi camino mal parido. ¿Cómo que un incendio? ¿Y dónde está la gente? Pero la vieja me responde, idiota. Solo necesito ver el momento del ataque. Para ahí. No puede ser. Sí. Esta es la habitación de Luzma cuando estaba en terapia. ¿Quién está con ella? No, esto no es posible. Carla, Aurelio está muerto. ¿Qué te traes, Vitas? ¿Qué onda con ese vato, qué? Pasó, mijo. Me está buscando. Yo lo vi muerto, pa. Perdóname, mijo, por mi mamá, por la Luzma. Todo lo que hemos perdido, mijo. Perdóname. Avise al equipo que nos vamos a México. En 20 minutos salimos al aeropuerto. Quiero saber cómo estuvo todo. No sabemos dónde están. Escaparon.
Ya siempre buscando la salida con las esmeraldas, ¿no? Pues sí, pero resulta que cuando empezó con lo de la mina, ella no te había visto en muchísimos años, compa. Yo no te tengo que dar explicación de nada. Eres un hijo de la fregada, pollo. Por aquí no vuelvan. ¿Ustedes qué pedo? Nosotros cumpliendo órdenes del Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos está muerto, güey. Pues van a hacer de compañía entonces. Por esos vatos no van a seguir buscando, jefe. Me imagino que sí. Yo con la que hablaba era una mujer y me acuerdo que me daba por una bocina, bla, 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 pero pues nunca le vi la cara. Tráete algo de beber y de comer. Aquí para la sobrina. ¿Sí? Ah, y otra cosa. Tráeme la caja de las fotografías. Tanto criminal que anda vivo y ahora nos regresa este de los muertos. Esto lo escribe y lo manda un juez, que es un nivel superior a su comandante. Así que yo me llevo a Rod Méndez. Sacaron a la Ruti del hospital, que fue un abogado por ella. ¿Tú le mandaste a ese güey? ¿Estás dispuesto a ayudarme a lavar dinero para mí y para mi familia? Así, en frío. Al grano. Directa. Frontal. A mí me encanta, ¿eh? No hay nada que me guste más. El único problema con todo esto es que esa pregunta que acabas de lanzar es una acusación muy seria contra mí. ¿Vos tenés alguna prueba o algo que te confirme esas dudas? Pues no, patrona. Y entienda que lo último que quiero es hacerle daño. Pero es que ese muchacho se comporta muy raro. ¿Y vos crees que yo no tengo dudas? Pero decime, ¿cómo hago para convencerme de que ese muchacho vuelto nada que me entregaron es el mismo peladito que yo dejé de ver cuando tenía 5 años? ¿Ah? ¿Vos sabés el abismo que hay entre ese pedacito de corazón que yo me tuve que arrancar del pecho cuando desapareció y ese hombre, ya, lleno de problemas que me cayó en las manos? ¡Decime! ¡Decime! Es que no me queda más de otra que creer, JP. Así que te voy a pedir el favor, si no tenés cómo comprobar lo contrario, mejor cerrás el pico, ¿viste? Oiga, usted que es mexicana, ¿iba a quedarse acá? ¿Aquí? En cualquier momento la liberan legalmente sin problemas. ¿Y tú qué, Javi? Tu expediente seguramente está 1000 veces peor que el mío. ¿Qué va a pasar contigo, ah? Pues si nos llegan a procesar, nos van a obligar a soltar la sopa, a traicionarnos entre nosotros. Y ahí sí nos lleva el que nos trajo, porque esto se acaba. En el mejor escenario nos desperdigan por todo Norteamérica, como testigos. Y no nos van a volver a permitir vernos, nunca. Eso no lo quiere nadie, ¿verdad? No. Por eso es que estoy seguro que nos van a venir a rescatar, así como hicimos con el Amado en su momento. Sí, nos van a venir a rescatar. Claro que sí, no nos van a dejar aquí tirados. Aparte, ¿sabes qué? Tú tienes toda una vida en otro país, Javi. Si tú quieres, te puedes llevar a la Rutila, puedes empezar de nuevo. Puedes trabajar, ¿cómo se llaman con estas minas? Coltán. Puedes trabajar con tus minas coltán, puedes hacer lo que tú quieras. Solo hay que pensar positivo, ¿no? Maldita perra. No me deja entrar. Bueno, la verdad que sería injusto no reconocer la labor que ha hecho Corina en el enfrentamiento al narco, ¿no? Pero bueno, no creo que nos hayas traído aquí para hablar sobre el desempeño de un agente, ¿no? Desempeño que ha sido impecable. Siempre ha tenido sus objetivos claros. Cuéntanos más bien cuál es el plan de ustedes. Chance ya hasta nos interesa. Desde la Casa Blanca quieren adecentar la región, por decirlo en pocas palabras. Ya.
Los gringos autonombrándose la policía moral del plan. Bueno, en un país donde los presidentes tienen vínculos con los cárteles, los son, ¿no? Bueno, ¿y qué quieres de nosotros? Quiero que me ayuden a encontrar evidencias de eso. Claro. Quiero que los mismos narcos declaren en contra de los políticos. Y que el país se vaya por un despeñadero, ¿verdad, Manzano? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que los narcos aquí en México tienen nombre y apellido. En cuanta película gringa hay, aparecen. Sin embargo, los narcos gringos están protegidos por los americanos, en el anonimato. Entonces, ¿quién protege más el crimen? ¿Los Estados Unidos o México? Así es, Bernardo, así es. Esa es la perspectiva que yo quiero. Por eso te quiero trabajando conmigo. Cold Lazarus. La soberana. Pero si esta mujer fue parte de un experimento. Espero que no queden rastros. Como siempre, señor. Nunca han encontrado ninguno de los cuerpos que me ha encargado. No se preocupe. Encárgate de lo que tenemos pendiente en la Doctores. ¿Ok? Ahora retírate que tengo que hacer una llamada. Sí, señor. Espero no interrumpir. Me llamo porque le tengo una buena noticia. Hoy di un gran avance con la casilla. Me da mucha alegría que me digas eso, mijo. ¿Usted cómo le fue con la parienta? Pues aquí la tengo encerrada en el rancho. ¿Te quedaría bien que pasaras mañana? Quiero que la conozcas y me des tu opinión. ¿Opinión sobre qué? Necesito que la conozcas y me des tu opinión. Creo que la sobrina podría servir para mucho más que eso. Está bien. Termino un par de cosas pendientes mañana y salgo para allá. A mediodía estaré por ahí. Ok. Oye, te tengo una sorpresa. Tú ven. Un médico certificó tu muerte, papá. La Laura estaba ahí, ¿qué? ¿A los dos los engañaron? No, mijita, a lo mejor el médico estaba en la tranza. Algo me inyectaron para que pareciera que estaba muerto, pero pues no. Papá, hicieron que te enterráramos. Mi abuela se culpó hasta su muerte por no haberte podido apartar de todo el business. Sí, se fue creyendo que era su culpa. Pues de modo. Pero pues todo va para allá, es cuestión de tiempo, amigos. Mi abuela fue la que decidió que te enterráramos ahí, papá. Sí, mijo, esos se me adelantaron y me sacaron de ahí. Querían que les dijera cómo quito y pongo presidentes. Era mi libertad a cambio de eso. Querían que fuera testigo protegido, algo así, pero pues no solté la sopa. Ya saben cómo soy. Hasta le pusieron un mendigo chip para tenerlo bien ubicadito y mandarle descargas. Si hubiéramos sabido que los gringos te tenían fan, les hubiera ido re mal a los... Se la dan de defensores de la libertad. Esas son puras mija. Lo que importa es que no pudieron conmigo. Y tú, mijo, no te sientas mal. Nadie podía saber dónde estaba porque estaba en un lugar muy lejos, muy asegurado. Y a ver cómo le hacemos porque esto apenas va empezando. Pero vamos a salir adelante como siempre. Ustedes tranquilos y yo nervioso. Ya vi, papá. Ya vi que te estás armando un ejército. ¿Qué piensas hacer? Pues lo que siempre debí de haber hecho, protegerlos a ustedes. Cuidar de mis hijos.